Hola, bienvenida y bienvenido a Claridad, el podcast desde la clase. Vanguardia de los trabajadores que te brinda herramientas, vías y análisis de la realidad latinoamericana para transformar tu vida, la de tu comunidad y la región. A muy pocas semanas de las elecciones generales en Guatemala, se presenta un panorama muy sombrío, con instituciones del Estado que están plegadas a intereses particulares y avisoran un muy probable fraude. Sin embargo, hay organizaciones políticas que luchan y se esfuerzan porque el proceso democrático en Guatemala no se pierda. Esto es Claridad, podcast desde nuestra clase Vanguardia de los Trabajadores y Trabajadoras de América Latina. Comenzamos. Hola, soy Carlos Sánchez y en este episodio de Claridad, podcast desde nuestra clase, estaré entrevistando a Raúl Barrera, quien es candidato a diputado por el movimiento Semilla. Desde ya, bienvenido Raúl. Esperamos poder dilucidar algunas interrogantes que tenemos con respecto a tu proyecto legislativo. Bueno, queremos comenzar preguntándote ¿cómo frenar desde el Congreso un pacto de corruptos que maneja mañas de forma y fondo dentro del Congreso? Muchas gracias por la pregunta. En el partido Semilla nosotros creemos que el principal elemento para que el Congreso recupere su dignidad es denunciar lo que sucede dentro. Creemos en el enorme poder de la fuerza popular y que en nuestras facultades, convertidas en elementos de investigación y de obtención de información para evidenciar hacia la población lo mal que están las cosas dentro del Congreso, son el principal elemento, son la principal arma para que la gente voltee sus ojos hacia el Congreso de la República y que éste pueda, por la fuerza de la presión popular, adecentarse. Es mucho lo que hay que hacer y el primer paso naturalmente es sanearlo desde la elección misma. Confiamos en que el 25 de junio habrá un significativo número de diputados decentes, muchos o todos del partido Semilla, y que a través de todas esas vocerías podamos decirle a este país que el poder legislativo no funciona, pero que puede funcionar. Y si llegamos en número suficiente, lo haremos funcionar para legislar, para crear las normativas, para fiscalizar la gestión pública y en general hacer todo lo que nuestras facultades nos permitan para que el Estado o para que la función del Estado se traduzca en bienes, en servicios y en garantía de derechos y libertades para toda la población. Esto es Claridad Podcast desde nuestra clase. Hoy estoy entrevistando a Raúl Barrera, candidato a diputado por el movimiento Semilla. Queremos recordarles que pueden suscribirse a Claridad en Spotify. Raúl, ¿cuál es la agenda prioridad de ustedes como bancada Semilla de ganar las elecciones? La prioridad del movimiento Semilla es básicamente impulsar reformas que tiendan a la transformación del Estado, la reforma del Estado. Son muchos los ámbitos de la administración pública que requieren cambios legislativos. Puedo mencionar los dos más importantes, la reforma electoral y la reforma constitucional. La reforma constitucional tiene muchas aristas, fundamentalmente reforma en el sistema de justicia, comenzando con la elección de los jueces y los magistrados, porque de la integración del Poder Judicial depende de que en el futuro haya justicia o sigamos en este régimen de impunidad y en el que mucha gente que le ha hecho daño, tanto daño a Guatemala, desde la función pública queda sin ninguna responsabilidad. Tenemos que darle la vuelta a esa historia, modificando el sistema de elección de magistrados para empezar, y esto requiere necesariamente una reforma constitucional. Pero lo más urgente, me atrevo a decir que es la reforma electoral. Es la sustitución del sistema por el que las personas escogen o designan a sus principales funcionarios en el Congreso de la República, en el Poder Local y en el Gobierno Nacional.
¿Es el régimen electoral el origen de los grandes problemas de este país? Porque en la medida en que la gente tenga la oportunidad de tener mejores funcionarios electos, una consecuencia natural será la mejora, el adesentamiento, el saneamiento de toda la administración pública. Entonces la reforma electoral y la reforma constitucional deben ser y son dos grandes prioridades de la próxima legislatura. Estás escuchando Claridad, podcast desde la clase. Raúl Barrera, candidato a diputado por el Movimiento Semilla, hoy en Claridad, podcast desde nuestra clase. Vale la pena preguntar, Raúl, ¿qué quisieras que la gente que nos escucha le compartiera a su familia, a sus amigos, amigas y comunidad sobre las bases del Movimiento Semilla? Me encantaría que la gente supiera que existe el Movimiento Semilla. Como nosotros no tenemos el favor de grandes medios de comunicación y de hecho estamos vetados casi totalmente de la televisión abierta, hay mucha gente que no sabe de nuestra existencia. Y como mucha gente no sabe que existimos como proyecto político, no ve una opción dentro de todo lo que existe. Cuando la gente nos nota, cuando la gente sabe que existen figuras, personalidades y liderazgos como los de Bernardo Arévalo, como los de Jonathan Mencos, como los de José Carlos Sanabria, o la arquitecta Ninotchka Matute, a quien esperamos ver convertida en la nueva alcaldesa de la ciudad de Guatemala, la primera mujer en 499 años. Cuando la gente ve que existen esos liderazgos en política, se sorprende gratamente. Y muchos nos dicen, dense a conocer más, casi no se conocen aquí, en esta colonia, en esta zona, en este barrio. Y resulta que hacer política es muy costoso. Y como es muy costoso, tenemos recursos limitados y nuestro nivel de conocimiento es parcial, y esto nos impide llegar a las grandes mayorías de la población. Me encantaría que en un futuro muy cercano todo el país supiera de la existencia del Movimiento Semilla como proyecto y que se sumaran a este esfuerzo colectivo que lo que busca es convertirse en la voz de las grandes mayorías y que podamos transformar la administración pública y hacer que el Estado sea un aparato público que funcione para la gente, que garantice sus derechos, que garantice sus libertades y que ofrezca bienes y servicios públicos de calidad para que la vida de las personas sea más digna y sea mejor. Estás escuchando Claridad, podcast desde la clase. El proyecto de ley que te apasiona, Raúl, y que desearías sacar adelante como diputado del Movimiento Semilla, ¿cuál es? Me apasiona pensar en que puedo modificar el régimen electoral. Voy a proponerlo en caso de ser electo y aún en caso de no ser electo voy a ser un militante activo del partido y siempre voy a enarbolar el discurso de que el origen de los problemas de este país es el régimen electoral y es el régimen electoral el primer paso por el que podemos cambiar la historia de este país. Es mi más grande desafío, mi más grande reto. La reforma electoral es el inicio, es el punto de partida para que Guatemala se corrija como Estado y para que podamos tener un país más funcional en el futuro. Hay otras iniciativas naturalmente muy urgentes, como por ejemplo proteger a las niñas de los embarazos forzados. Esto requiere una reforma al Código Penal, revisar la edad mínima de consentimiento sexual que actualmente, por un error en un decreto del año 2009, se fijó en 14 años. Y así hay tantas iniciativas que me gustaría apuntalar, pero si tengo que quedarme con una, por coyuntural, por estructural y por trascendente, la reforma electoral. Latifundio mediático. ¿Pero qué es eso? Pues que hay terratenientes que acaparan hectáreas de tierra y hay radiotenientes y teletenientes que acaparan canales de radio y televisión. Frente al latifundio mediático, Reforma agraria del aire. Estás escuchando Claridad, podcast desde la clase.
Esto es Claridad, podcast desde nuestra clase Vanguardia de los Trabajadores y Trabajadoras de América Latina, gratamente en compañía de Raúl Barrera, candidato a diputado por el Movimiento Semilla. Pregunta necesaria, Raúl. ¿Por qué la élite oligárquica, el pacto de corruptos, los organismos del Estado y Ricardo Quiñones, desde la actual corrupta administración de la municipalidad, se ensañan contra Juan Francisco Fopa y el proyecto de cambio que representa? Hay un ensañamiento en contra de varios actores políticos que representan una voz de protesta. Una de esas voces es la de Juan Francisco Solórzano Fopa, naturalmente, quien desafía abiertamente al statu quo y al representar una amenaza porque tiene gran nivel de popularidad. Este pacto colusorio que existe entre algunos actores políticos y otros de índole judicial se ensañan contra Juan Francisco como un mecanismo de intimidación, como diciendo no se atrevan a desafiar al sistema porque ustedes mismos pueden ser procesados. Yo creo que su lucha debe servir como ejemplo para decirle a la gente que la resistencia es el camino y que tenemos que abatir este sistema que no funciona e instaurar uno que funcione. Entonces el ensañamiento en contra de figuras como Juan Francisco Solórzano Fopa u otra docena de personas, algunas de las cuales están en Guatemala y otras en el exilio, se debe precisamente a eso. El sistema nos quiere dormidos, nos quiere apaciguados, no quiere que nos levantemos, y lo que tenemos que hacer es precisamente tomar estas luchas, estas resistencias como ejemplo de que las cosas deben cambiar en Guatemala y que nuestra actitud es determinante para inspirar a otras personas a cuestionar el estado de cosas. Entonces, nuestra solidaridad con el abogado Juan Francisco Solórzano Fopa. Y ya en la recta final de este episodio de Claridad, podcast desde nuestra clase, ¿podrías, Raúl Barrera, indicar a la gente por qué debe juntarse, hablar, discutir y ponerse de acuerdo para optar por el movimiento Semilla en las próximas elecciones? Pido a la gente que piense en Semilla porque somos una opción distinta, genuinamente distinta. Lo que nosotros decimos a la gente es que se fije en los proyectos y no tanto en las personas en lo individual. En muchos partidos políticos puede haber buenos candidatos, algún buen candidato a alcalde por ahí en algún municipio, algún buen candidato para el Congreso en algún distrito en particular, pero lo que distingue a Semilla es que como conjunto está integrado por un grupo de personas honestas, decentes, muy capaces, que tienen el enorme deseo y la gran convicción de poner todas sus capacidades al servicio de la población. Somos un proyecto y eso es lo que nos distingue. No es solo Bernardo Arévalo de León, no es solo Samuel Andrés Pérez Álvarez, no es solo José Carlos Sanabria Arias, no es solo Jonathan Mencos Saisi, no, es un conjunto de personas. Es un equipo. Para la alcaldía tenemos una excelente candidata a la segunda concejalía, que de facto se convertiría en la nueva alcaldesa de la ciudad de Guatemala, pero no es solo la arquitecta Ninochka Matute, somos un equipo. Entonces el hecho de que seamos equipo nos da un halo de distinción respecto del resto de la oferta política. Yo le digo a la gente, fíjense en los equipos, no solo en cuán simpático es un candidato a diputado, a alcalde, a concejal o nuestro candidato presidencial. Fíjense quién acompaña a quién. Y cuando se nos juzga a todos como un conjunto, creo que la gente se convence con bastante facilidad. Eso es lo que distingue al partido político Movimiento Semilla. Somos un proyecto y lo que este país necesita es un proyecto para el futuro. Estás escuchando Claridad, podcast desde la clase. En este episodio de Claridad hemos conversado con Raúl Barrera, candidato a diputado por el Movimiento Semilla. Hemos conocido qué desafíos tienen como bancada, así como también los proyectos que quieren desarrollar. Para Claridad Podcast desde nuestra clase es importante conversar con los partidos
que se identifican con la clase trabajadora y campesina. A todos ustedes les deseamos una muy buena claridad. La vanguardia de los trabajadores y trabajadoras crece compartiendo este podcast con tus contactos. Esto fue Claridad, podcast desde la clase.